Bueno, señores, te comento que, como te lo venía diciendo, esta semana se conoció nuevamente este, el índice de inflación y arrojó nuevamente un número que era esperado para algunos, ya que la inflación que había dado en Cábala la semana pasada era bastante alta y estaba rondando el 2,9. Y entonces, como es un parámetro que se toma para ver cuál será la inflación. Para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. ¿Qué decís, Digamos, Javier? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué? digo, seguro va a empezar con cero. ¿Qué cosa? ¿Qué Para, cosa? claro, pero ustedes me podrían decir, la inflación aún es alta. Sí, aún es alta. Pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. Nosotros ¿Ah? hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del ¿Qué, año qué pasado. pasó? Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Así que ahora Ahora. es el momento de empezar a pensar en la ¿Ahora inflación. era? Y tenemos la inflación a la baja, la cual va a ¿Cómo? desaparecer a mitad del año que viene. Va a desaparecer. La inflación va a ser problema del pasado. Y tenemos la inflación a la baja, la cual va a desaparecer a mitad del año que viene. ¿Cómo? Va a esperar que para el mes de agosto de este año la inflación ¿Ahora? arranque con cero. Les guste o no les guste. A ver, ¿se dan cuenta por qué a veces tienen que cerrar la boca? ¿Por qué a veces tienen que dejar de hacer pronósticos que no son acertados y que no fueron acertados en ningún gobierno con ninguna proyección de inflación pronosticada en forma anual? Está solamente ver los archivos de los gobiernos anteriores y de los diferentes años en donde daban el pronóstico de lo que iba a ser la inflación anualizada y te tiraban números que eran totalmente, pero imposibles de obtener. Este gobierno de Javier Milei, que va por su tercer mandato, o sea, su tercer año de mandato, pronosticó una inflación para este año 2026 de un 18-20%. Estamos entrando al mes 8, al mes de agosto, a donde lo acabamos de escuchar de su voz al presidente Javier Milei diciendo que la inflación en el mes de agosto iba a desaparecer o iba a empezar con cero, tal vez 0,9, 0,8, 0,5, que es un anhelo grande que viene teniendo el gobierno de Javier Milei y se viene esforzando para tener como caballito de batalla, porque creo que es lo único que le queda, que la inflación está a la baja. La inflación, que se dio a conocer nuevamente el día jueves, es del 2,1. La inflación del mes pasado fue del 1,9. Creo que es un número que vuelve a golpear las bases del gobierno nacional de Javier Milei, ya que ellos hablan solamente desde que llegaron al gobierno, bajaron la inflación, que era una inflación muy elevada que tenía el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que terminó con una inflación en el 2023 de más del 200%, y teniendo una inflación anual muy elevada. Este gobierno hace méritos de haber llevado la inflación a lo más bajo de los últimos años. ¿Será verdad? ¿Será que vos la sentís en tu bolsillo? Saca vos tus conclusiones. Para tener un poco de datos, Cristina Fernández de Kirchner heredó una inflación de Carlos Kirchner, su esposo, del 8% y la dejó en el 27%. ¿Sí? Macri recibió una inflación del 25, del 27% por parte de Cristina Fernández de Kirchner y la dejó en el 53%. Alberto Fernández, en su gobierno, recibió una inflación del 53% y la dejó con una inflación del 211%. Y Milei recibió una inflación de Alberto Fernández del 211% y la bajó al 33% anual.
Estos son datos certeros y fehacientes. Ahora, vos haces tu análisis de tu economía diaria y, y si es que en realidad eso se ve reflejado en tu bolsillo, en tus paritarias y en tu forma de vida. 2,1% el dato de inflación. Una familia tipo está necesitando casi un palo 700, según los índices e indicadores del gobierno, para no ser pobre, y casi 800, 900 lucas para no ser pobre completamente indigente. Creo que están totalmente alejados de la realidad, cuando hoy en día están saliendo a la luz, y lo venimos repitiendo hace varios sábados, que la gente se esté endeudando cada vez más y mucho más todavía, tomando créditos de las aplicaciones virtuales o de las famosas tarjetas de crédito virtuales como Ualá, Mercado Pago, que tienen números que son impresionantes lo que tenés que devolver. Se habla del 300, 400, 500, 700% y que están recontra endeudados. Y cuando uno hace la pregunta en la calle para qué se endeuda, y la gente te contesta que es para llegar a fin de mes, para la diaria, para poder comer o para pagar los impuestos. Ante este caso, se pudieron observar durante estas últimas semanas que la imagen que estaba teniendo el gobierno de Javier Milei está a la baja. Y eso está siendo preocupante dentro de las filas de los diferentes ministerios que forman parte de este gobierno libertario, que llegó con una premisa y te decía que no iba a tocar el bolsillo y los sueldos del laburante. Te llegó con una premisa diciendo que el que iba a pagar el ajuste es la casta, y la casta la tenemos siguiendo, y la tenemos todavía dentro del gobierno, vivite y coleando, viviendo de todo lo que es el aporte de todos los argentinos. Dicho esto, los números no están siendo favorables al gobierno. Algunos hablan ya de que el 50% de los argentinos está analizando qué posibilidades hay de un cambio de gobierno, pero tampoco dicen si es que apoyan al Movimiento Nacional Popular o al kirchnerismo. Algunos números están saliendo con que sigue en alza la imagen positiva. Esto no quiere decir que sea trasladado a votos. La imagen positiva de Miriam Bregman, que es un caso interesante y a analizar por qué crece la imagen de una representante de la izquierda, que actualmente es diputada nacional. ¿Será porque dice cosas que la gente quiere escuchar? ¿Será porque demuestra un poco más de empatía hacia la gente y alza las causas que la gente común, la gente pobre, la siente a flor de piel y piensa que sus palabras demuestran la sensibilidad de un dirigente político? Tal vez por eso tenga una imagen positiva tan elevada, que esto también lo ve preocupante el gobierno de Javier Milei. Eh, por ahí se pudo escuchar que dentro de las filas de este gobierno plantearon que este número de inflación del 2,1 es por el ajuste o los números desde el pifarro de guita que hizo el último ministro de Economía, que es Sergio Massa, que volvió nuevamente al ruedo y está en tapa de todos lados. Hace bastante tiempo que venimos planteando que el relato ya se terminó. Y el relato creo que ya quedó obsoleto. Los muchachos, este 10 de diciembre del año 2026, van a cumplir 3 años de mandatos. Y el relato ya se terminó y ya le está hinchando las pelotas a la gente. Porque estos llegaron para dar soluciones. Y las soluciones no las están dando sobre todo en la microeconomía y en los bolsillos de la gente. Podemos observar además que el índice de pobreza aumentó. Al gobierno no les gustan estos datos.
Y a los gobiernos anteriores tampoco no les gustaban los datos. Si no, tenemos que ir al archivo y recordar cómo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se enojaba cada vez que la UCA decía que había más pobreza. Recuerden esa frase de Aníbal Fernández diciendo que teníamos menos pobreza que en Alemania, que Europa. Cosas desopilantes y delirantes de la política argentina. Cuando no quieren ser parte de la realidad y entran a ser parte de otra película, en donde la película está escrita, guionada y es dirigida solamente por ellos, para que se puedan convencer de que tiene un final feliz. Pero es solamente el final feliz de ellos, que crean su propia historia, así como hablamos del relato de Cristina Fernández de Kirchner, en donde te planteaba que supuestamente era un país ideal y te acompañaban para que puedas comer con el endeudamiento de la gente. ¿Pero en qué sentido el endeudamiento? Que todo lo que se aportaba iba a causas sociales y la gente te decía, che, pero yo antes del 2023 con esa inflación podía comer. Pero se le daba la maquinita, se sacaba plata de donde no se tenía que sacar, que este gobierno también parece que quiere hacerlo. Se dio a conocer por ahí también que quieren tocar el fondo de jubilados para reactivar las construcciones de vivienda. O sea, viene a ser más de lo mismo. ¿Cuál será la receta justa que tenga un sabor a que los argentinos vamos a poder estar un poquito mejor? Porque eso es solamente lo que pide el argentino. Cada vez que pone un voto, cada vez que confía en alguna persona, o en algún político, o en alguna persona nueva que aparece, es ponerle ese granito de arena y decirle, bueno, vamos a acompañar este proyecto porque creo que es lo que me puede dar un alivio en el bolsillo, en conseguir trabajo, en proyectarme más hacia la vida y poder pensar en mi casa, en mi auto. Estoy diciendo cualquier boludez, ¿no? Cuando la gente hoy en día, como te lo vuelvo a decir, está pensando solamente en qué comer. Señores, el escenario político ya está abierto y lo venimos diciendo todos los sábados como estúpidos, porque me parece que es una estupidez que todos los sábados estemos repitiendo lo mismo. Pero todas las semanas el escenario político se abre cada vez más y salen los jugadores a la cancha. Los jugadores a la cancha siguen siendo los mismos de siempre. Y solamente va a depender de vos si es que le das la oportunidad de que vuelvan a estar sentados en el gobierno y tomando decisiones para vos, o que en realidad busques una alternativa de cambio. Esta alternativa de cambio que vino con Morsaide como Javier Milei está siendo preocupante dentro del gobierno porque se está acabando el discurso y el relato. Esos famosos 14, 18 meses planteados por el ministro de Economía que va a despegar la economía, o esa famosa frase de Javier Milei, la economía va a volar como pedo de buzo, eso no se está viendo actualmente. Y eso te está hinchando las pelotas a la gente y al argentino que ya tuvo paciencia. Recuerden que el gobierno decía, tengan paciencia, tengan paciencia. Cuando la panza te empieza a sonar y es por hambre, la paciencia se acaba. Cuando el bolsillo ve que no hay ni siquiera una moneda, la desesperación en la familia se termina y se acaba. Cuando podemos observar que hay largas filas para conseguir un puesto de trabajo, ¿por qué el gobierno o algún funcionario no se acerca a esa fila y le pregunta a la gente si es que la paciencia la siguen teniendo o ya se le acabó? Dan asco, señores. De verdad, dan asco y son impresentables. Siendo un poquito más al análisis de lo que se pudo ver esta semana, se pudo ver de nuevo que al parecer el PJ, el Partido Justicialista, el Movimiento Nacional y Popular, el cristinismo, el kirchnerismo, el máximo, el exilio, como lo quieran poner, se volvieron a reunir Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Gerardo Martínez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Mayans, presidente de la Cámara de Senadores de la Nación, y un grupo de gobernadores se volvieron, y dirigentes también peronistas, se reunieron esta semana y parece que fumaron la pipa de la paz
tuvieron ahí un encuentro en donde parece que limaron aspereza, están proyectando cuál va a ser la estrategia y el futuro que van a tener para el 2027, cómo arman en realidad un movimiento que se vea unido, pero que por dentro sabemos perfectamente que está completamente fracturado porque cada uno tiene sus posturas, y salen a la cancha para hacerle competencia a Javier Milei, que la tiene. Hace algunos sábados venimos diciendo que Javier Milei reelige. Los últimos datos están un poco complicados, pero muchos le siguen dando la chance de que si mejora un poquito puede reelegir. Creería, y sigo insistiendo, que puede reelegir Javier Milei. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo, porque está haciendo cagada, como por ejemplo no dándole la plata a las universidades. Este miércoles hubo una marcha por el financiamiento universitario, que le tenemos que decir también que fue una marcha muy floja. Creo que la gente ya se hinchó la pelota también de ir y reprochar y criticar y gritar y que no le den bola al otro lado, porque del otro lado hacen lo que se cante el culo, ¿no? Y eso que hay un fallo de la justicia donde le está diciendo al gobierno que tiene que sacar la guita y depositarla para el financiamiento universitario. Hablando de guita, algo que se prendió en los diferentes títulos y que la gente, creo que la gran mayoría se enteró, vieron que las rutas en la Argentina están hechas mierdas y desde que empezó el gobierno de Javier Milei, la obra pública está paralizada, porque se hablaba de la carterización de la obra pública, que se coimeaba, que no se realizaba como corresponde, y entonces Javier Milei cerró la obra pública y en lo que quedó en el ojo de la tormenta son las rutas nacionales, que están hechas mierdas, y es por donde circula mucha guita. ¿Por qué circula mucha guita? Porque circulan todos los camiones que llevan toda la producción del campo a los puertos y se puede tener una buena cosecha, o todo lo que se transporta para que podamos mover, comer, papear y todo ese tipo de cosas. Las rutas están hechas mierda y ahora ya se están llevando adelante voces que quieren denunciar al gobierno nacional porque el vocero presidencial Xavier salió a decir que parte del éxito del superávit fiscal es porque el impuesto que se cobra a los combustibles, vos cada vez que vas a cargar combustible en una estación de servicio, una parte de cada litro de nafta va destinado para que se arme como una torta de guita, que después esa torta de guita tiene que ser destinada para las obras de nuevas rutas o de la mantención de rutas, pero que estén en condiciones. Que lo que se conoció, ya se sabe y ya se sabía, es que toda esa torta de guita que se recauda para destinarla a las obras de ruta o a la creación de nuevas rutas, el gobierno nacional no la está destinando. Y algunos hablan de que solamente destinó un cuarto de la guita esa y que lo restante lo puso en plazo fijo, en la timba, y para que adorne este superávit fiscal que el gobierno nacional todos los meses sale a plantear, mes a mes, que tiene superávit fiscal, que las cuentas están en orden. Hagamos de cuenta que te llegue la tarjeta de crédito a tu casa y que vos no la pagues. Y que digas, qué bueno, me sobra plata. Pero te sobra plata porque no pagaste, porque no invertiste. Vos sacás tus conclusiones. Siguiendo con este hilo conductor, la diputada nacional Marcela Pagano, que entró por las filas de la Libertad Avanza y formó parte del bloque de diputados nacionales de la Libertad Avanza, hoy ya está eyectada, ya está excluida, formó un propio bloque, salió a pegarle duro al gobernador Gustavo Sáenz. Y salió con un título que está haciendo sonar en varios medios de comunicación, en donde la diputada nacional Marcela Pagano dice: ¿qué gobernador tan barato resultó ser Gustavo Sáenz? Yo me sentiría ofendido porque habla de plata que se mandó para que algunas leyes, algunos proyectos sean acompañados por los diputados nacionales, senadores nacionales que pertenecen a la provincia de Salta, pero así respectivamente también tienen
la mirada de aquellos gobernadores que siempre fueron parte del acompañamiento de diferentes proyectos del gobierno de Javier Milei. Tenemos Catamarca, tenemos Tucumán, y así podríamos enumerar varios gobernadores que permitieron que Javier Milei tenga gobernabilidad y tenga el apoyo necesario en la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores de la Nación. Así que ese fue el título con la que salió Marcela Pagano, hablando acerca de la plata que se le manda a las diferentes provincias aliadas al gobierno nacional. Siguiendo con esto y hablando de Gustavo Sáenz, al parecer se despertó la interna también dentro de lo que es la Libertad Avanza a nivel local. Jorge Saravia, que es concejal, Rodrigo Quinteros, que es concejal, ambos de la Libertad Avanza. Jorge Saravia salió a cruzarlo un poco a Quinteros porque algunos plantean de que hay un acercamiento hacia el gobierno o hacia la figura del gobernador Gustavo Sáenz. No le cayó muy bien a las filas de la Libertad Avanza escuchar que Quinteros diga que ante una supuesta vicepresidencia planteada por Javier Milei, entre Javier Milei presidente y Gustavo Sáenz vicepresidente, él acompañaría o la Libertad Avanza tendría que acompañar las decisiones del presidente Javier Milei, y aquellos que no lo hagan es como que estarían entorpeciendo las decisiones y la gobernabilidad del presidente Javier Milei. Creo que hace una semana atrás di mi opinión y mi punto de vista, y la voy a volver a reiterar. Me parecería realmente una toma de pelo o una hipocresía total, en donde ahí se terminaría el relato de la ideología, del fanatismo político, de la doctrina y bla, 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 ¿qué mierda será? Si existiría esto, sentiría una falta de respeto, si sería fanático libertario, de que haya esa fórmula presidencial, y si sería fanático del otro lado, peronista, primero los salteños, lo que fuera, me resultaría algo realmente hipócrita recibirlo o escucharlo. Vos sacá tus conclusiones. Otra de las cosas también que sigue sonando es la designación de los miembros de la auditoría de la provincia, a donde está designado Nani, en donde desde el espacio libertario se van a plantear que no se respetaron las cosas. Vamos a tratar de ver si podemos conversar en la mañana con la persona que propuso el nombre de Miguel Nani, que es la diputada provincial por la Unión Cívica Radical Soledad Farfán. Ella propuso el nombre de Nani. Le contamos a la gente que Nani viene del ala del radicalismo, fue diputado nacional y ahora designado auditor de la provincia junto a Ferraris. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, muy pobre como lo venimos anunciando. La semana pasada te dio a conocer y te leí cuál fue el acta de labor parlamentaria. Creo que si lo decimos nuevamente, te tendrías que tirar de los pelos, te tendrías que tapar los oídos para escuchar de que en realidad esas son las cosas que hacen por los salteños. En el Consejo Deliberante, otra vez el show del señor José García, que piensa que está en el teatro, en donde le gusta más la cámara que a cualquier periodista, a cualquier comunicador o a cualquier cómico de teatro. Siempre hace ese acting, porque le echaron la culpa de que en la marcha de la semana pasada, las instalaciones de la Libertad Avanza acá en Salta, sufrieron vandalismo, pintada y todo eso, y entonces la Libertad Avanza apuntó y direccionó de que esas cosas estuvieron direccionadas por el concejal capitalino José García, a la cual él salió a responder en la sesión del Consejo Deliberante y se tomó ahí todo el discurso y qué facho, qué sinvergüenza, que... Y también ya salió a plantear que quiere ser candidato a diputado provincial en las elecciones del año que viene, que ya el gobierno salió a trascender que puede ser entre mayo y junio del año 2027, pero de que ya están próximas y están cerca, están ahí. Otra cosita, asumió la autoridad Julio Samillán de el peronismo por el peronismo del Partido Justicialista de Salta, ya está normalizado. Julio Argentino Samillán es el presidente y el vicepresidente es Gastón Galinde, aliado del gobierno de Gustavo Sáenz, actual diputado provincial.
Julio Argentino Samillán habló de puertas abiertas, de que se quiere conquistar nuevamente al afiliado, de que se quiere tener en cuenta nuevamente todas las voces, de que quiere tener la participación mayoritaria de los afiliados y que vuelvan los afiliados peronistas. Cuestionamientos a doquier, y desde que se conoció que esta lista unidad se había dado, veremos qué es lo que pasa, veremos qué es lo que nos depara el destino para estos meses, porque ya estamos en el mes 8, ya estamos en agosto, señores. Y las elecciones son dentro de poco.